Perfecto. Tengan ustedes buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Ramírez. Hoy les vengo a hablar de la diabetes o la diabetes mellitus, ¿no? Este tema es principalmente para que puedan conocer un poco de la enfermedad. Y bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades de todo, ¿ya? Vamos a empezar hablando, digamos, de la fisiología básica, de qué tan importante es la glucosa, el azúcar en el cuerpo, y así vamos a ir desglosando poco a poco. Espero se me pueda escuchar muy bien, quizás pueden confirmarme aquello. Muy bien. Em, Voy a apagar la cámara por el momento, ya que el internet está un poco inestable de mí. Entonces, para que no haya ese retraso en la transmisión. Ok, bueno. Muy bien. Entonces, hoy les voy a hablar de lo que es la diabetes, o también denominada diabetes mellitus, o algunas personas la conocen como que que el azúcar en la sangre está muy elevada. ¿Ok? Todo este es el contenido. Y bueno, de manera general, los alimentos, vamos a hablar un poco de los alimentos, ¿ok? Los alimentos se pueden clasificar en tres partes: las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos, a su vez, se pueden clasificar en lo que son los azúcares, los almidones y la fibra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, la fibra es un carbohidrato complejo, los almidones también son carbohidratos complejos, y por último los azúcares, que son carbohidratos simples. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los azúcares simples, como su nombre dice, son simples. Si es que pudiésemos ver la estructura química de estos, son cortitos, ¿ya? Unidos por hidrógeno y carbono, pero son muy cortitos, son fáciles de romper y son fáciles de digerir. Y son fáciles de absorberse en el cuerpo, lo cual sube rápidamente lo que se llama la insulina, que vamos a ver más adelante, ¿ya? En cambio, los almidones y la fibra, al ser carbohidratos complejos, están conformados por cadenas más largas y un poco más difíciles de romper, por lo tanto no se absorben tan rápidamente, ¿ya? Principalmente, por ejemplo, la fibra, al ser así un carbohidrato complejo, este ayuda, por ejemplo, como no se absorbe muy bien, eh, hace que el azúcar en la sangre no se eleve muy súbitamente, y además mejora lo que es el movimiento de los intestinos. Por eso es que seguramente ustedes han debido escuchar muchas veces que es muy importante el consumo de fibra. Y de ahí es la explicación, ¿ya? En cambio, los azúcares simples, como les adelantaba, son aquellos que se absorben muy rápidamente y pueden producir que el azúcar en la sangre se eleve demasiado rápido y se libere una hormona que se llama insulina. Muy, la insulina está muy en estrecha relación con lo que es esta enfermedad de la diabetes, ¿ya? Muy bien. Pero además, los azúcares se pueden dividir todavía más en lo que son los monosacáridos y los disacáridos, ¿ya? Dentro de los monosacáridos está lo que se llama la glucosa, la fructosa y la galactosa. Todos estos son los que se absorben en el intestino, y al final todos luego se convierten en energía de rápido uso, ¿ya? Los disacáridos se los puede encontrar en diferentes alimentos: la leche, los jugos de fruta, por ejemplo, en la malta, en la cerveza, por ejemplo,
Y estos en realidad son nada más conformaciones. Es decir, por ejemplo, la maltosa, que la podemos encontrar en las bebidas por ejemplo, la cerveza o el maltín, por ejemplo, está conformado por dos glucosas, es decir, dos monosacáridos. La lactosa, la que encontramos en la leche, en realidad es la conformación de la galactosa y la glucosa. La sacarosa, por último, es el azúcar de mesa que todos conocemos, el azúcar blanca, y esta está compuesta por fructosa y glucosa, ¿ya? Es decir, cada vez que consumimos, por ejemplo, el azúcar se absorbe y se va a dividir en estos dos, en fructosa, en glucosa, y luego entra al organismo. Entra al organismo, a la circulación, a la sangre, y al final todos estos se convierten en lo que es energía. ¿Ok? Antes de ello, quería darles un consejo rápido. La fibra, lo que les hablé un poco, es que es muy importante en la dieta, ¿ya? Porque, por ejemplo, reduce estos picos de azúcar elevados en la sangre, y es muy recomendable que en la dieta se añada poco a poco. Es decir, si es que antes no consumías nada de fibra, y de repente escuchas esto y ya empiezas a consumir harta fibra, por ejemplo, hartas frutas, hartas verduras, nueces, semillas, granos, va a te puede producir gases, dolor abdominal. Es por ello que se recomienda, si vas a añadir a tu dieta la fibra, que sea poco a poco, para que tu cuerpo se acostumbre también. Y la fibra siempre debe ir acompañada de tomar mucha agua, ¿ya? Eso va a ayudar además a que haya mejor movimiento de tus intestinos y no tengas lo que se llama el estreñimiento, cuando no pueden hacer popó. Y aquí algo también que recalcar, por ejemplo, es que, de nuevo, ¿no? Todos estos azúcares se convierten luego en energía. Entonces, más o menos cómo funciona el camino de la glucosa o del azúcar en nuestro cuerpo. Nosotros comemos algún alimento que tenga carbohidrato, ¿no? Luego este se convierte en lo que es básicamente la glucosa, que es el principal azúcar en la sangre. Y este azúcar en la sangre va a estimular a un órgano que se llama páncreas. Va a estimular a que elimine, o mejor dicho, que el páncreas produzca una hormona, la insulina, y esta insulina ayuda a que este azúcar que está en la sangre circulando, pues entre a los órganos que necesitan el azúcar, ¿ya? La mayoría de los órganos necesita azúcar para trabajar bien, principalmente el cerebro, ¿ok? Y luego, obviamente, esta insulina, que es como una llave, va a permitir el ingreso del azúcar y se va a poder utilizar como si fuera energía. Muy bien. ¿Para qué sirve la glucosa en nuestro cuerpo? La glucosa es muy importante porque va a permitir el rápido uso de la energía. Para eso es principalmente la glucosa, ¿ya? Principalmente quienes usan la glucosa son el cerebro, el corazón y los músculos. Cuando se someten a un esfuerzo físico o mental, en el caso del cerebro, que son altamente demandantes, ¿ya? Por ejemplo, una maratón, una corrida, una carrera de 100 metros, cuando estamos con el estrés mental del estudio, es cuando más se consume la glucosa, ¿ya? Y esta imagen que tenemos a la derecha está describiendo todo ello. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es la diabetes, ¿ya? Existe una asociación
la Asociación Americana de la Diabetes, que la define así, que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas y este se caracteriza por la hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Es cuando existen niveles elevados de glucosa o azúcar en la sangre. Esa es la definición de la diabetes, ¿ok? Rápidamente vamos a hablar de cómo se ha empezado a investigar de la diabetes y vamos a hablar de Thomas, bueno, en realidad de Apolonio de Capadocia, ¿no? Que trataba de explicar de cómo es el origen de la diabetes, o de Thomas Willis, que la definía la diabetes como la orina del diabético está impregnado en miel o azúcar, ¿no? Algunos en escritos antiguos se contaba que, por ejemplo, las personas que orinaban se acercaban mucho a lo que son las abejas, y esta era muy característica de esta enfermedad porque en algún punto la orina tiende a ser muy dulce porque hay exceso de azúcar en la sangre y por ende se filtra por los riñones y sale el azúcar, ¿ya? También es importante hablar de estos investigadores que eran Beighton y Best. Eran dos científicos que lo que han hecho es, bueno, estaban sospechando de cuál órgano de todo el cuerpo del humano podría ser responsable de la diabetes o podría estar involucrado en el origen de la diabetes, y tomaron un perrito y al perrito le extrajeron lo que es el páncreas, justamente porque ya empezaban a sospechar que podría ser ese el principal órgano afectado. Entonces lo extraen y le producen una diabetes al perrito. Entonces sacan del páncreas de este perrito, sacan algunos jugos, ¿no? Unos jugos, y eso es lo que le inyectan al perrito, y ven estos científicos que el perrito mejora al inyectar ese extracto, ese jugo que sacaron del páncreas, ¿ok? Y ahí es cuando hicieron un hallazgo impresionante. Y ahí viene esto, ¿ok? Lo que están viendo aquí en la imagen es el páncreas, ese amarillo que tiene su colita, tiene su cabeza, ¿ya? Está justo detrás del estómago, más o menos en comunicación con lo que son los intestinos delgados al inicio, ¿no? Y como pueden ver está debajo del hígado, está detrás del estómago, que este es el estómago, y este páncreas es el involucrado principal en la diabetes. Entonces, esto es lo que extrajeron del perrito en este caso, y le produjeron una diabetes al perrito. Extrajeron jugo de este páncreas y le inyectaron y vieron que mejoraba, ¿ya? Entonces el páncreas es un órgano muy importante, no solo para digerir bien la comida, las proteínas, sino también en el metabolismo de lo que es los azúcares en el cuerpo. El páncreas es un órgano que produce lo que se llama la insulina. Ya les he hablado antes de esto, les he mencionado, es una hormona, y esta insulina, ¿qué hace? Cada vez que comemos algún carbohidrato que al final se convierte en glucosa y se absorbe en los intestinos, el páncreas detecta eso y lo que hace es liberar esta insulina que estamos viendo aquí, que vemos cómo se libera, entra a la sangre, y ¿qué hace? Es como una llave, empieza a abrir puertas de diferentes órganos, principalmente les dije, ¿no? El músculo, el hígado. Entonces pues hace que estos órganos lo puedan usar eficazmente el azúcar, ¿ya? Entonces se secreta, es como una llave y permite la entrada del azúcar a los diferentes órganos, la insulina. Y aquí estamos viendo otra animación donde vemos que el páncreas aquí arriba se da cuenta que hay glucosa en el cuerpo, entonces empieza a liberar lo que son la insulina. La insulina está aquí, estos celestitos son la insulina, y estos son sus receptores en diferentes partes del cuerpo.
entonces la insulina se libera, se une a sus receptores y como les dije es como una llave que abre puertitas y estas cosas de aquí son la glucosa, el azúcar, que ahora gracias a la insulina están pudiendo entrar al órgano, ¿ok? Y así es como funciona todo. Pero entonces, ¿cómo se produce la diabetes? Hay diversas formas en que se puede producir la diabetes, ¿ya? Y por eso vamos a hablar de los tipos de diabetes. Muy bien. Aquí podemos ver que existen, por ejemplo, diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes de otras causas. La diabetes tipo 1 es principalmente da a los niños, a personas menos de 35 años, ¿ya? Y es porque el cuerpo empieza a producir sustancias para destruir al páncreas. El mismo cuerpo ataca al páncreas, a su páncreas. Entonces hay se llama autoinmunidad en medicina, cuando se crean, digamos, defensas, pero contra el páncreas. No se dan cuenta que el páncreas es de esa persona y entonces le empiezan a atacar y el páncreas empieza a sufrir daño, muerte y por lo tanto, como dijimos hace un momento, el páncreas produce insulina. Si no hay esa insulina, entonces el azúcar no va a poder entrar a sus órganos, a los diferentes órganos, y se va a empezar a acumular en la sangre. Y ahí entramos en lo que es la definición de la diabetes, que es una hiperglucemia o la elevación permanente de lo que es el azúcar en la sangre. Esa es la diabetes tipo 1, ¿ok? La diabetes tipo 2, la más conocida y la que más casos hay en el mundo, es cuando debido a la mala alimentación, en realidad a varios factores que lo vamos a discutir más adelante, entre ellos la mala alimentación, el sobrepeso, además de los antecedentes familiares, es decir, si has tenido parientes, mamá, papá, hermanos que han tenido diabetes, aumenta más el riesgo y puedes desarrollar diabetes tipo 2. Es cuando el cuerpo por sí solo se resiste a la insulina. Es decir, la insulina que está siendo producida por el páncreas está normal en el cuerpo, se está liberando normal cada vez que comemos algo, pero ya digamos los receptores que vimos hace un momento de los diferentes órganos ya no aceptan de que la insulina se una a este. Entonces es como que los rechazan. A eso se le llama resistencia a la insulina, ¿no? Por lo tanto, la insulina empieza a acumularse demasiado y no está haciendo su trabajo, por lo tanto también el azúcar está muy elevado porque no está pudiendo entrar a los diferentes órganos, ¿ok? Muy bien, esa es la diabetes tipo 2 y esa es la más prevalente y de la que también vamos a hablar más, ¿ok? Pero bueno, seguimos con los tipos de diabetes. Entre esos, otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se llama así porque se produce durante el embarazo. Es decir, la mamá empieza a cursar el embarazo normalmente, se hacen los controles, pero resulta que en uno de esos exámenes de laboratorio que se hace en la sangre, se mide el azúcar y ve que el azúcar está elevado, ¿ya? ¿Y por qué se produce esto? Es porque la placenta produce una hormona que hace que los receptores a la insulina, como en el anterior caso, como en este en el tipo 2, se vuelvan resistentes a la insulina. Hay resistencia a la insulina también en la diabetes gestacional y ese es el origen de esto. Ya la diabetes gestacional puede presentarse en personas que han tenido antecedentes familiares también, que su mamá tuvo diabetes gestacional, en ella también puede presentarse eso. ¿Ya? Entonces,
La diabetes gestacional es cuando también hay una elevación, del azúcar en la sangre en las pacientes que están embarazadas. Se hace una prueba especial para ellas y consiste en darle azúcar diluida en agua, ¿no? Y tiene que tomar y se hacen mediciones, ¿ok? Otro tipo de diabetes es las diabetes de otras causas, se llama así, y entre ellas están las diabetes por problemas genéticos. Y es que, bueno, hay un problema, digamos, en la insulina, en la elaboración de la insulina, en el gen de la insulina, y por eso es que se puede producir estas diabetes. Son muy extrañas, pero sí existen casos documentados en el mundo. Se llaman diabetes MODY, ¿ya? Otra causa de diabetes puede ser las pancreatitis o los problemas del páncreas. Están pidiendo entrar, así que voy a aceptar, perdón. Muy bien. Entonces, decíamos que otra causa de diabetes puede ser las pancreatitis u otros problemas en el páncreas. Entonces, ¿qué problemas puede haber? Digamos un accidente de tránsito donde hay un choque directo y un trauma en el páncreas, ¿no? Que puede producirle una pancreatitis, una inflamación del páncreas, o una pancreatitis aguda secundaria a piedritas en la vesícula, que a veces obstruye aquí el conducto y también se inflama. O una pancreatitis crónica, es cuando hay una inflamación del páncreas, pero secundaria generalmente a lo que es el consumo excesivo de alcohol. Entonces el páncreas se degenera poco a poco porque ha habido una inflamación grande ahí, y poco a poco también empieza a perder función, y obviamente al perder esa función ya no va a producir lo que es la insulina, ¿ya? Entonces se están dando cuenta lo importante de esto de la insulina y cómo juega el papel en la diabetes. Muy bien. Otra causa puede ser el uso de medicamentos, ¿ya? Entre ellos principalmente de corticoides, la dexametasona, la prednisona. Seguramente ustedes han debido escuchar hablar de esos porque quizás tienen un familiar que tiene, principalmente dan estos medicamentos en artritis reumatoidea, por ejemplo, para reducir la inflamación. Pero lo malo, digamos, del medicamento es que tiene como efecto adverso que puede producir diabetes, ya a largo plazo, cuando es un uso crónico, más de 2 semanas. Otros medicamentos pueden ser en pacientes que tienen VIH, ¿no ve? Y están usando un tratamiento antirretroviral, se llama. Estos medicamentos también pueden producir diabetes. Hay otro medicamento también que se llaman estatinas. Generalmente se usa para reducir lo que es el nivel de grasas en la sangre. Por ejemplo, la más conocida está la simvastatina, por ejemplo. Son medicamentos que terminan justamente también en estatina. Entonces, los pacientes familiares de ustedes que están tomando estos medicamentos, siempre es bueno hacerse un control es mensual, cada mes o cada 2 meses, porque también está dentro de sus efectos adversos producir una diabetes, ¿ya? Eso es importante mencionarles. ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la diabetes tipo 2, porque es la que más casos hay en todo el mundo, obviamente también en Bolivia. La diabetes tipo 2, ¿cuáles son las causas? Y les dije que la diabetes tipo 2 no solamente es porque estás gordito o porque no comes bien. Hay muchas causas y todas ellas, todas ellas suman su parte para producir luego lo que es la diabetes, ¿ya? Entre ellos está el origen étnico. Por ejemplo, menciona que los que más tienen riesgo de tener diabetes son los africanos americanos, lo que son los latinos, nosotros, los asiáticos también tienen riesgo de desarrollar diabetes, ¿ya? O sea, solo el hecho de ser latino, digamos, ya me da un riesgo de tener diabetes. Luego está el sobrepeso, la dieta no saludable,
la presión arterial elevada, la presión alta, lo que le llaman, ¿no ve? La edad avanzada, a medida que nuestro cuerpo envejece, también envejecen nuestros órganos. Entonces, si envejecen nuestros órganos, entre ellos el páncreas, también reduce su funcionalidad. Por eso hay más riesgo de diabetes cuanto más edad tenga. El bajo nivel de actividad física es otro factor de riesgo. Una persona que no hace ejercicio es sedentaria, entonces también tiene riesgo. Antecedentes familiares, muy importante. Si tiene algún familiar, papá, mamá, hermano o hermana que tuvo o tiene diabetes, tú tienes riesgo de desarrollar diabetes. ¿Okay? Tolerancia normal a la glucosa, que va de la mano con lo que les dije, la resistencia a la insulina. Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres, ¿no? Si es que ha tenido diabetes gestacional, entonces puede desarrollar diabetes tipo 2 más adelante, ¿ya? Y también la mala nutrición durante el embarazo puede producir diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, por eso es que muchas veces quizás ustedes conocen personas, familiares, amigos, que digamos son gorditos o comen mucha comida grasa, no saludable, tienen sus 40 años y se han hecho sus pruebas de examen de sangre de azúcar y no tienen diabetes. Y ustedes dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tiene? Porque hay muchos factores que están jugando ahí un rol importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos este paciente que les estoy contando este caso, no tiene ningún antecedente familiar, es joven, ¿no? Entonces tiene menos riesgo, a pesar de que aquí pues está haciendo mal, pero todo ello lo está protegiendo hasta cierto punto, porque también hay que pensar que esta persona podría heredar eso, o sea, tú mismo podrías estar dañándote ahorita y a la siguiente generación, a tus hijos, ya que tú no te has cuidado bien, tú sí puedes heredarle, ¿no? Porque a ti sí te puede dar diabetes. Eso es importante mencionar. También tengo que hablarles de lo que es los casos de diabetes a nivel mundial, a nivel América y a nivel Bolivia, ¿no? De manera general. O sea, aquí hay más o menos una estadística de cómo el 2021 estaban los casos por millones en diferentes partes, en diferentes continentes, y cómo se está proyectando que en más o menos 25 años aumenten los casos, ¿no? O sea, está habiendo una fuerte crecimiento de lo que son los casos de diabetes. Entonces es importante por ello prevenir desde ahora, ¿ya? Obviamente en las Américas, en el continente americano, están aumentando los casos de diabetes. En Bolivia no hay datos actualizados, lastimosamente, pero también está yendo con una tendencia creciente de lo que son los casos de diabetes, ¿ya? Muy bien. Entonces, con todo ello mencionado, vamos a hablar ahora de cómo se diagnostica la diabetes, ¿ya? Vamos a hacer, después de hablar este tema, un receso de 5 minutos, ¿ok? Pero terminaremos esta diapositiva primero. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Y entre ellos está, bueno, primero es una entrevista con el médico. El médico te hace diferentes preguntas, entre ellas de lo que les hablé hace un momento. Si realizas actividad física, si tienes familiares con diabetes, ¿no? Además te hace la medición y ahí ya entra ya el examen médico, ¿no? Te pesa, te revisa si tienes algunas lesiones importantes en la piel. Hay una lesión importante que no la puse aquí, se llama acantosis nigricans. Es cuando el cuellito o las superficies, los pliegues, es decir, a nivel de la axila o a nivel de la entrepierna o comúnmente detrás en el cuello, en la nuca más o menos, se empieza a pintar de color negrito, ¿no? Es como unas líneas ahí negritas en la axila, en la entrepierna o en el cuello principalmente.
eso se llama acantosis nigricans y es un signo de lo que es la resistencia a la insulina. Como les dije hace un momento, la resistencia a la insulina está muy en estrecha relación con lo que es la diabetes tipo 2, ¿no? Y así, ¿no? Revisamos diferentes partes del cuerpo y más o menos ya estamos sospechando con lo que nos está diciendo el paciente. Cómo también diagnosticamos es mediante los exámenes de sangre. Se mide el azúcar en la sangre, lo que se llama la glicemia. Glicemia o glucemia es la cantidad de azúcar en la sangre. Importante que recuerden eso. También vamos a usar más adelante ese término. Se mide el azúcar o la glucemia en ayunas. Se mide también la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿ya? La hemoglobina glucosilada es un medidor muy importante, ¿ya? Aparte de medir el azúcar en la sangre en ayunas, ¿ya? También se puede hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Es cuando le das azúcar diluida en agua a la paciente o al paciente y hay que medirle, ¿ya? En todos los casos se puede usar lo que es, en todos los casos se puede usar lo que es este aparatito que estamos viendo aquí. Se llama glucómetro, muy importante, ¿ya? Quizás ustedes tienen familiares que tienen diabetes, ¿no? Entonces es importante que todos los pacientes con diabetes tengan lo que es un glucómetro en su casa para realizarse siempre mediciones de cómo está el azúcar en su sangre, ¿ya? Muy bien. Y algo también recalcar muy importante es que al menos tiene que haber 2 pruebas de laboratorio. Es decir, esto escuchen muy bien por favor. Cuando se mide el azúcar en la sangre, en ayunas, por ejemplo, te cito yo, tú vienes a las 8 de la mañana, no has comido nada, te mido el azúcar y me da un resultado, un número, ¿ya? Me da, digamos, un valor muy elevado. Yo no te puedo decir con solo esa medición que ya tienes diabetes. Perdón, estoy aceptando a más participantes. Entonces, con esa sola medición no te puedo decir que tienes diabetes, ¿ya? A menos de que tengas síntomas, que orinas mucho, que perdiste de peso muy rápidamente y todo ello, y está muy elevada el azúcar, ahí sí se puede decir con solo una medición. Pero generalmente, les recalco generalmente, es que si te tomo una glucemia en ayunas, está elevada, yo no te puedo decir que ya tienes diabetes. Te tengo que pedir una segunda prueba al día siguiente o te puedo pedir otra que se llama la hemoglobina glucosilada o una prueba de tolerancia a la glucosa. Tiene que haber 2 pruebas, 2 veces laboratorio para decirte, y las 2 tienen que estar alteradas para decirte que hay diabetes, ¿ya? Por si acaso, porque el azúcar se puede elevar, por ejemplo, si tú has comido o has tomado café, has tomado alguna bebida muy azucarada antes de venir, porque se te ha pasado, o te has puesto muy nervioso, porque el azúcar igual se puede elevar en casos de que estés con mucho estrés. ¿Qué tal si has corrido de tu casa al consultorio médico por no llegar tarde y esa corrida ha hecho que se eleve tu azúcar y me puedes estar diciendo falsamente a mí que tienes diabetes? Entonces, todo eso hay que evitar, ¿ya? Por eso 2 mediciones, en las 2 que resulten alteradas, recién se diagnostica la diabetes, ¿ya? Perfecto. Vamos a tener un receso de 5 minutos. Hasta mientras, si es que tienen dudas, pueden realizarlas por favor en el chat. Igual de todas formas, a final de la presentación vamos a contestar todas ellas, ¿ok? 5 minutos. Ok.